Y lo que les venía a hablar es un tema que es de mucho interés, porque es una de las razones por las que incluso he consultado mayormente los médicos generales, los médicos no especialistas en neurología, los médicos de emergencia. Y en general, si uno es neurólogo, es el síntoma principal por los que vienen los pacientes a la consulta. Antes que nada, veamos qué es lo que decía un médico de hace mucho tiempo, en realidad, pero que es muy interesante, ¿no? ¿Cierto? Yo llevo a mis estudiantes cada día a las salas del hospital para que vean ellos mismos a los enfermos. Y procuro que escuchen las quejas de los pacientes. Después pregunto lo que piensan de una enfermedad, cuáles creen que pueden ser sus causas y qué tratamiento propondrían para curarla. Sobre todo les exijo las razones en que fundan su opinión y después doy mi juicio y receto las medicinas. Silvio 1664. ¿Qué les parece eso? ¿Correcto o no es correcto? Que Silvio no es cualquier médico. Silvio es, digamos, enseñaba en la Universidad de Padua, en Italia. ¿Saben qué era la Universidad de Padua? La Universidad de Padua era, por decir así, pues, Harvard, digamos, de la época del Renacimiento. Y es donde más o menos se cocinó la revolución científica europea. Padua quedaba bien cerca de Venecia. Entonces, en Padua es donde enseñó Vesalio. Vesalio, que fue el primer hombre que conoció la anatomía humana de forma perfecta. Que tiene un libro que es impresionante. Y en Padua enseñó también Galileo. Y en Padua es donde por primera vez observó Galileo con su telescopio la Luna, Júpiter y todo lo que fue después la base para sustentar, digamos, lo de las teorías de Copérnico. Pero Padua era una universidad que recibía estudiantes de todos los lugares de Europa, digamos. Entonces era un lugar donde las ideas confluían y se podían compartir. Por supuesto que ellos dividían a los que eran de fuera y a los que eran propiamente, aunque en ese tiempo no existía Italia propiamente, pero los que eran, bueno, de esa región. Y dentro de esos estudiantes también estuvo un inglés que se llamaba Harvey, que fue el que descubrió Harvey. Descubrió la circulación sanguínea. Entonces, por supuesto que Harvey estudió primero en una universidad en Inglaterra y después fue trasladado a Padua. Y en la universidad que tenía en Inglaterra Harvey, estudiaban de acuerdo a Padua. O sea, porque los profesores de esa universidad inglesa se habían educado también en Padua. Entonces le señalaron de que tenía que ir ahí y Harvey fue allá y estudió. Bueno, sus profesores fueron, por ejemplo, los que descubrieron las válvulas en las venas. Y ya Harvey tenía a Vesalio, que había enseñado allí. ¿Y cuál era la diferencia entre Vesalio y el resto de anatomistas de su tiempo? ¿Quién me dice? Que ayudó a que Harvey descubriera la circulación sanguínea después, porque después que salió de Padua que descubrió la circulación sanguínea. La diferencia radical era que Vesalio enseñaba con el cadáver frente a los alumnos. Y era él mismo el que disecaba. Y los alumnos lo ayudaban. En cambio, Vesalio
quien disecaba era un barbero, uno, digamos, un técnico, y habían sirvientes que eran los que ayudaban, y el profesor simplemente desde lejos decía lo que estaba pasando, y se basaban en quién era el máximo anatomista, digamos, o la escuela máxima que había fundado, que llegó hasta Vesalio. ¿Quién era? Galeno. Entonces, no crean que eso era tan sencillo, ¿eh? Es como si ahora, no sé, pues, ustedes, por ejemplo, se enfrentaran, pues, no sé, a los paradigmas de informática que existen en la actualidad, ¿no? Los máximos, por ejemplo, algoritmos que se han creado, ¿no? O sea, uno dice, por ejemplo, me enfrento, no sé, pues, a Bill Gates, ¿no? Y digo que lo que él dice es una estupidez, digamos, ¿no? Se ha equivocado de principio a fin, está contaminando a la humanidad, pues, con sus lindos, con sus estupideces. Ya, imagínense que alguien diga eso en la actualidad. Era algo parecido a ese tiempo. Había alguien que sustentaba, digamos, en su persona, que era Galeno, toda la investigación posterior. Es como si Galeno hubiera dicho la verdad. Entonces, cualquiera que se oponía a Galeno tenía que cambiar, estaba equivocado. Incluso uno de los maestros de Vesalio le dijo a Vesalio, porque Vesalio lo comenzó a criticar, pues, a Galeno, ¿no? Porque Galeno pensaba, por ejemplo, que en el corazón había unos poros entre el ventrículo derecho y el izquierdo, y por ahí pasaba la sangre, ¿no? Entonces, Vesalio nunca descubrió esos poros, digamos. Entonces, uno de los maestros de Vesalio le dijo de que, un maestro que era de París, le dijo: lo que pasa es que como Galeno es del siglo III, pues, de la etapa cristiana, probablemente el hombre ha cambiado hasta que tú ya estás disecando después de un poco más, pues, de 1400 años más o menos, ¿no? O sea, como que el hombre ha cambiado y por eso es que él estaba viendo lo diferente ahora, ¿no? O sea, Galeno no se equivocó tampoco. Entonces estamos ante un problema grave, porque Galeno decía, ¿cómo decía que era la circulación sanguínea Galeno? Galeno decía de que la sangre venía del intestino, pasaba al hígado, ¿no? En el hígado se formaba la sangre, o sea, el hígado era el productor de sangre, pero de lo que venía del intestino, ¿no? Él decía que había varias digestiones, ¿no? Entonces iba al hígado, y del hígado por la vena cava se iba hasta la aurícula derecha, pasaba al ventrículo, y lo que pensaba Galeno era de que la sangre iba hacia el pulmón y esa sangre alimentaba el pulmón. O sea, era como el alimento del pulmón, esa que salía del ventrículo derecho. Luego, tú cuando inspirabas, había como un neuma, le llamaba, que era un espíritu, ¿no? Que tú extraías del aire. Y eso iba hacia las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Por supuesto que esa sangre que se formaba y que iba al ventrículo derecho pasaba por los poros, eso que les digo, y se juntaba con ese neuma que venía del lado derecho, ¿no? Se juntaba, y eso es lo que daba nuevamente por el ventrículo izquierdo, alimentaba todos los órganos, incluyendo el cerebro. Entonces, absorbían los órganos y crecían o se mantenían los órganos gracias a esa sangre. Pero nunca circulaba. Entonces, Harvey era también de Padua, que es un extraordinario observador, calculó el volumen del ventrículo. ¿Cuánto tenía el ventrículo de volumen? Y lo multiplicó. ¿Cuánta sangre inyectaba el ventrículo en una hora? O sea, más o menos 70 latidos, 72, él decía, por una hora, y resulta que era 3 veces la masa o el volumen de un ser humano. Entonces Harvey, su primer planteamiento fue: ¿dónde miércoles se produce tanta sangre? ¿Cómo va a ser que 3 veces
El hígado está produciendo la materia del cuerpo. Pero en el tiempo de Harvey no tenía microscopio. O sea, no tenía ni lupa siquiera. Entonces no podía ver los capilares. Entonces, al no poder ver los capilares, Harvey tampoco podía decir cómo es que pasaba la sangre, digamos, arterial hacia la venosa. Entonces, ¿qué practicaba? Que eso lo aprendió en Padua. Practicaba la vivisección, se llamaba. O sea, en ese tiempo amarraban a los perros o a los chanchos, los abrían y vivos veían cómo funcionaba. Eso se llamaba la vivisección. El Harvey veía clarito, vivo el animal, que nunca en ninguna arteria, ni ninguna vena, ni nada, había aire para empezar. O sea, no había ningún neurón. Y segundo, de que él veía que las cosas circulaban. Incluso a veces desangraba el animal y calculaba cuánta sangre tenía. Con eso también en sus experimentos, todo eso los hizo en Inglaterra. Entonces, después que murió Harvey, por supuesto, cuando Harvey publicó sus libros, igualito que Vesalio, todos los que eran los académicos, las universidades como esta, que se fueron pues, en contra de ellos. Por supuesto, Harvey prácticamente lo marginaron, ya no tenía ni paciente Harvey, porque decían que era un hereje, una especie de loco de decir esas cosas y de contradecir a Galeno. Entonces, Harvey murió, pero murió con la convicción de que lo que él decía era verdad. Y publicó un librito que tenía 52 páginas. Es una monografía sobre el... Ahora, lo otro interesante que decía Harvey era de que todos los seres vivientes provenían o de un germen o de un huevo. Nunca tampoco lo pudo comprobar, porque tampoco tenía microscopio. Entonces Marcelo Malpighi, observó, haciendo una disección de la rana, en los pulmones de la rana, observó los capilares con una lupa. Malpighi publicó su libro y fue, digamos, el espaldarazo de Harvey que demostraba que efectivamente había una comunicación entre las arterias y las venas. Pero eso fue póstumo, o sea, fue más o menos 6 años después que murió Harvey. Entonces todo eso se cocinaba en Italia. Entonces, en ese ambiente intelectual, en ese ambiente donde ya valía más la observación, la experimentación, el hecho de ya no guiarse solamente por lo que decían los maestros antiguos, como que ellos decían la verdad, sino que más bien se comenzaba a crear algo nuevo, algo novedoso, cualquier observación era valiosa, cualquiera prácticamente podía pertenecer, o sea, tú podías, si quieres, contradecir una universidad en ese tiempo, tú podías poner tu propio observatorio. Con Leeuwenhoek, por ejemplo, el del microscopio, que por supuesto él no lo descubrió, sino él era un bañero, o sea, era un holandés que con las lupas o con sus lentes veía la calidad de las telas. Entonces, Leeuwenhoek se le ocurrió perfeccionar al máximo sus lentes y comenzó a observar cosas, multiplicó por 200, o sea, hasta el momento de Leeuwenhoek había microscopios, ya habían hecho la teoría del microscopio, pero nadie tenía algo como Leeuwenhoek. Entonces Leeuwenhoek agarró agua de un pozo, la dejó reposar 2 días, la puso sobre una lámina, cogió sus lupitas y comenzó a ver protozoarios, cositas que se movían, animalitos, ¿no? Microscópicos. Entonces, también vio sus espermatozoides. Se sacó un poco de sangre y vio los glóbulos rojos. Pucha, que no era ni científico, ni había estudiado en la universidad, ni nada. Es como si ahorita, por ejemplo, vinieran acá y vienen los de Gamarra, digamos, les dicen ustedes que saben más que ustedes. Imagínense. ¿Pero qué quisieron? No, nosotros tenemos unas máquinas que hemos comenzado a desarrollar y podemos, no sé, pues crear unos paños que curan mejor las heridas que ustedes. Ya, imagínense. Eso pasó en ese tiempo. Y Leeuwenhoek mandó unas cartas a la Sociedad de Londres de sus descubrimientos.
por supuesto fue la Sociedad de Londres, hasta que Pañero holandés, hasta que lo mandó a rodar también, hasta que Leeuwenhoek les comenzó a mostrar a todos, porque una característica de la ciencia es que la ciencia es pública. O sea, nadie, ya no es pues como los alquimistas, pues como los herméticos, pues que tenían su propia ciencia, no sé, tipo pues Nostradamus que veía el futuro, entonces ya no es así, pues la ciencia, si tú no demuestras a los demás tus conocimientos, está frito, pues no eres científico, eres otra cosa, eres un hermético, no sé, o algo. Pero la ciencia es pública, y al ser pública, cualquiera te puede tumbar, digamos. Es como decir, estoy expuesto a que otro diga que lo que yo estoy diciendo es una estupidez, digamos, o que en realidad yo no sabía, o mis observaciones están erradas, o mis instrumentos son malos, ¿no? Con los que observo. Entonces, Leeuwenhoek mostró a la reina Victoria y les puso las cosas que normalmente comían, se las puso al microscopio y todos se asustaron porque habían protozoarios y cosas. Dice que ya no querían ni comer. Y Leeuwenhoek se burló de ellos diciéndole de que en sus dientes habían más gérmenes que en todo su cuerpo, digamos que la cantidad de células que tenía en su cuerpo. Porque la teoría celular fue un poquito después, pero así más o menos les dijo Leeuwenhoek. Entonces, Leeuwenhoek fue aceptado finalmente en la Sociedad Científica de Londres. Y fue el primero, así como Colón descubrió América, justo en ese tiempo que estamos hablando, más o menos un poco después es esto. Leeuwenhoek descubrió un mundo que nadie hasta él había visto. Pero por supuesto tuvieron que pasar 200 años hasta que la ciencia utilizara la microscopía para diagnosticar enfermedades, una serie de cosas. O sea, en el tiempo en que ellos hicieron sus grandes descubrimientos, no hubo una aplicación práctica a la microscopía. Tampoco lo de Harvard. O sea, a nadie se le ocurrió hacer un cateterismo ni nada. Eso es después. Pero ellos simplemente quebraban la ciencia de su tiempo. Entonces, ¿y por qué les explico tantas cosas de estas, no? Porque ustedes son esto mismo que estoy hablando. Ustedes mismos son observadores. ¿Y cuál sería su campo de acción como estudiantes de medicina? Sería el hospital. Y los instrumentos que poseen para poder llegar a una comprensión del mundo y a una práctica que les permita finalmente curar. Entonces, es lo que ustedes ven acá en esto de Silvio. Hago que observen, que me digan qué es lo que piensan, y después veo para recetar y para, en base, pues no sé, a la química, a la bioquímica, a los conocimientos que tienen de la fisiología humana, ustedes van a poder finalmente cambiarle el destino a las personas, curar, o también puede ser operar y también hacer lo mismo. Pero para eso no van a ser pues así unos teóricos de la medicina. O sea, la medicina se alimenta de las observaciones que ustedes puedan hacer. Si no, ¿para acaso estudian con internet? O sea, la clave de la medicina es ver los pacientes. Es como si fuera un campo de estudio espectacularmente inmenso, ¿no? Además porque cada persona tiene pues su historia, tiene un montón de cosas que decirle, con los cuales ustedes pueden razonar y pueden llegar a comprender sus dolencias, pueden llegar a comprender cómo se sienten, pueden llegar a comprender cosas muy profundas gracias a esas entrevistas que realizan. Como estudiantes, bueno, pues no van a poder ni operar ni recetar, ¿no? Pero al menos verán pues los resultados de otros médicos, verán pues si las cosas van bien o no van bien. Nunca me voy a olvidar que una vez tuve un profesor que nos explicó cómo colocar esa sonda de cuando vomita un paciente que tiene cirrosis. No me acuerdo cómo se llama la sonda. Me acuerdo que nos enseñó que sí, que tiene 3 balones, no sé qué, lo infla por aquí, por allá, ¿no? Pero yo cuando ya estaba ya pues siendo estudiante, ya iba un poco al hospital, pues, ¿no? O sea, porque tenía mis prácticas, ¿no?
justo el doctor había una emergencia, un paciente que estaba pues ahí sangrando y era cirrótico. Dice, oye, la sonda tal, ya tráela. O sea, que el doctor no pudo ponérsela. O sea, que fue teoría nomás. No vi que hizo lo que nos explicó en la clase, no lo hizo. Además, porque es recontra traca poner esa sonda. Pero bueno, ahora ya los métodos son diferentes, ¿no? Pero en ese tiempo me acuerdo, aprendí eso, ¿no? De que a veces puede haber pues una disociación entre lo que enseña un médico y la forma en que cura. Entonces, su único cartel de que son médicos, su único cartel que los caracteriza y que les da sustancia a ustedes como médicos, es que saben curar. Si un médico no sabe curar, ni. Bueno, también prevenir. Pero tienen que estar abocados a eso, se tienen que concentrar en eso. En un hospital tienen el mejor campo para hacer eso. Y yo les digo que en neurología, más que las teorías, más que las cosas que a veces son un poco complicadas incluso, tienen que ver a los pacientes. Bueno, ya se concibe que me ha pasado media hora. Bueno, entonces, ya les dije que es el síntoma principal, tanto como del neurólogo como del no neurólogo. Es la tercera parte de las consultas médicas. Dígame, ¿a quién de ustedes no le dolió la cabeza alguna vez? ¿A alguien no le dolió la cabeza alguna vez? ¿Cuántas migrañosas habrán acá o migrañosas? Tiene que haber por lo menos unas 3 migrañosas, pero porque una de cada 5 mujeres tiene migraña. De hecho que hay migraña que también está. Entonces, lo que voy a hablar tiene, digamos, un correlato con la vida misma de cada persona. Es muy frecuente este síntoma, es tan frecuente que no creo que haya ninguno de los que están presentes de que no haya tenido alguna vez un dolor de cabeza por una gripe, por lo que sea. Ahora, el 1% representa un trastorno cerebral grave, entonces hay que tener cuidado. Ahora, ¿cuántos de ustedes, la segunda pregunta sería, han ido a emergencia por tener un dolor de cabeza? Pues uno no va a una emergencia también por cualquier dolor de cabeza, ¿no? Tiene que ser un dolor de cabeza pues especialmente importante, ¿no? O que salga completamente de los dolores, pues, o que sea el síntoma principal. Entonces, oye, ¿qué me está pasando? ¿No será algo grave? ¡Pum! Pasa la emergencia, ¿no? O en los migrañosos porque ya no pueden más, pues, ¿no? O sea, están en su casa que vomitan, ya no pueden ni tomar pastillas, nada, están ahí que sufren unas cuantas horas. O han tenido un aura muy prolongada o algo, entonces terminan en emergencia. También un migrañoso puede terminar en emergencia. Ahora, cuando un paciente se queja de dolor de cabeza, puede tener una condición grave, que incluso puede ser fatal. Recuerdo que hace un tiempito hubo una cantante que murió pues, de un aneurisma. O sea, que eso fue pues... O sea, que llenó mi consultorio, pues había por cientos personas que querían hacerse si tenían o no tenían aneurisma. O sea, porque los medios masivos de comunicación invadieron y ese caso estuvo, pues, porque parece que fue una especie de cortina de humo. O sea, que estuvo en las pantallas, hasta un amigo mío que yo lo conocía en un hospital, o sea, que lo juzgaron, hasta casi lo meten preso, una cosa así, en Piura. Pero eso que es a veces un asunto de periódicos o de titulares, es verdad. O sea, una persona efectivamente no muere pues por el dolor de cabeza, no muere por la enfermedad que tiene, ¿no? O sea, que le da también dolor, porque el dolor de cabeza por si acaso es un síntoma. Pero ahí tengan cuidado porque no van a confundir el síntoma con la enfermedad, ¿no? O sea, ni en la migraña la cefalea es la enfermedad, ¿no? Es un síntoma. Es como decir, por ejemplo, ¿no? Diabetes. ¿Qué significa diabetes? ¿Se acuerdan? No, pero ¿qué significa el término diabetes? ¿Qué significa? Pero significa finalmente orinar mucho. Pero está bien lo que dices, ¿sabes? Porque es algo así, en griego es algo así como que no retienes el agua, una cosa así, ¿no? Pero que la eliminas frecuentemente, ¿no? Por eso que también hay una diabetes insípida.
es una diabetes cuando hay problemas con la hipófisis, que produce pues una ausencia de hormona antidiurética y también te puede hacer orinar un montón. Eso también se llama diabetes, pero que no es dulce, o sea, es insípida. La otra se llama diabetes, o sea, orinas mucho y dulce. Pero si yo les dijera en este momento, ¿saben qué, muchachos? La diabetes tenemos que hacer algo para que no orine. Ese es el problema que nos aboca en nuestra... todavía porque está más atrasado que Galeno, digamos. Entonces agarro y les digo, bueno, pues esa es la razón de mi explicación. Entonces, por ahí vamos mal, pues, porque ya pues, se sabe que la insulina, la glucosa, el metabolismo, todo, ¿no? O sea, no es así, pues, no es así, ¿no? Entonces, ustedes no se van a quedar con que la migraña, por ejemplo, el problema es que le duele la cabeza, ¿no? El problema es algo que pasa en su cerebro, que ya lo vamos a conversar en algún momento, ¿no? Pero que no es la enfermedad. La enfermedad hay que buscarla en otro lado y la cefalea solo es un síntoma. Además de otros, ¿no? Porque también la migraña, por ejemplo, tiene vómito, le molesta la luz, o sea, incluso para que vean que es un cortejo sintomático, incluso la migraña. Entonces, no hay que confundir. Entonces, para los médicos, también esto que les estoy diciendo es un problema, sobre todo cuando están en emergencia. Piensan de que al paciente hay que quitarle el dolor de cabeza. Entonces vienen pues con un ampollón ahí con 4 cosas. ¿Ya le pasó? Sí, doctor, ya estoy mejor, ya anda a la casita y tiene una hemorragia subaracnoidea de repente. No, pues no, o sea, si tú te metes pues, a ser médico de síntomas, estamos retrocediendo pues, a Egipto, no sé, ¿no? A Hipócrates, estamos en otro lado, ya estamos pues, después de Silvio, somos por Silvio. O sea, somos post Galileo nosotros, ¿no? O sea, ya tenemos ciencia experimental, una serie de cosas, pero no nos vamos a quedar en las apariencias de las cosas, ¿no? De ninguna manera. Siempre tienes que ir más allá. Y en todo caso, si es migraña, tienes que demostrarme que es migraña, sobre todo si estás en una emergencia. Señor, señora, esto es un síntoma similar a los previos, sí, doctor, eso es bien parecido a mis... Le examinas, no tiene síntomas, no tiene otra cosa, no tiene, digamos, ningún signo de alarma, le examinas, no tiene signos meningios, o sea, la forma en que se presentó, no empezó bruscamente, o sea, tú tienes que, de alguna manera, hasta en la parte clínica, tienes que demostrar qué es eso, antes de decir, ya ponle tal cosa. Por supuesto, tampoco se te va a ocurrir pues, ponerle algo endovenoso en una farmacia, ¿no? Es alérgico y se muere también, o sea, tú tienes que saber hasta dónde pones tus medicamentos. Eso es lo que diferencia un buen médico de un médico que no es muy bueno y que pone en riesgo la vida de sus pacientes. Ahora, por supuesto, estamos hablando de tener medios también para poder diagnosticar si es que se trata de problemas más graves, ¿no? Porque yo, imagínense que les pongo una diapositiva y les pongo pues sí, hay este estudio que se llama, no sé, pues imagínense, tomografía por emisión de positrones con el isótopo tal. Doctor, pero ¿y dónde hacen eso? No, eso lo hacen en la Universidad de Pensilvania, están haciendo eso. Claro, doctor, pero ¿cómo voy a...? No, pues no tengo, ¿no? Entonces, tienes que ver pues también, pero lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Anamnesis, examen, ¿no? Eso es lo primero. Y después, estar situado en un lugar a ver si tengo todos los medios para diagnosticar lo que tengo frente a mí, ¿no? Si no es así, lo derivo a donde haya eso. Y no me quedo con el paciente diciéndole que no tiene nada. Bueno, si no logro definir bien su causa, eso es importante, lo admito en emergencia. ¿No dormí ayer o qué pasó? El lunes ha sido muy intenso. ¿No durmiendo? Mucho que ustedes, pero... Yo todos los días me acuerdo que cuando era estudiante, así como ustedes, todos los días me levantaba tempranito y me daba 2 vueltas al golf antes de ir a la universidad. Llegaba así, con el cerebro. Pero lo que sí les puedo decir es que a esta hora todo se duerme. Esta hora es malaza para dar clases, esta hora es más mala que... Mi clase de medicina interna era a las 8 de la mañana. Era de 8 a 10. Y a las 10 tenía mi práctica. Y
nunca la práctica coincidía con la teoría. O sea, a mí, por ejemplo, me enseñaban, no sé, el reumato y hacía la práctica de neuro. Entonces, de esa forma, en la práctica siempre solamente éramos 5. Solo 5. Y cada uno tenía su propio profesor. O sea, tú ibas con tu profesor y lo tenías que seguir. Lo seguías en emergencia, lo seguías así. Pues. Entonces tienen que identificar o excluir primero cuáles son las causas secundarias de dolor de cabeza. Eso es lo que nos debe importar. A un especialista y a cualquier médico, sobre todo si está en emergencia, debe tener presente de que lo más importante es definir si es una cefalea secundaria. Porque bueno, pues si es una migraña, está sufriendo el paciente, pero no se va a morir, ¿no? En cambio, las otras causas podrían ser incluso fatales. ¿Y qué es propiamente una cefalea secundaria, que es la que nos aboca? Las cefaleas primarias, primero les digo, se producen por los mismos mecanismos del sistema nervioso. En cambio, una cefalea secundaria está dada por algo que viene y que ataca al sistema nervioso fuera de sus mecanismos normales. Por ejemplo, una infección, una meningitis, por ejemplo, es un germen que ha ingresado. O un vaso que se rompe y hace ingresar sangre, por ejemplo, a alguna parte del sistema nervioso. Entonces, eso es una cefalea secundaria. En cambio, las cefaleas primarias, yo les puedo pues tomar tomografía, resonancia, todo y sigo viendo igual al cerebro, ¿no? O sea, no ha habido nada que me indique, o le hago una punción lumbar, todo sale normal, ¿no? Pero ¿qué es lo que la está produciendo? Los mismos mecanismos de dolor del cerebro, los mismos mecanismos, porque igualito que uno puede, por ejemplo, llorar, no puede llorar, ¿no? No va a agarrar porque un paciente viene a la emergencia y está llorando, ¿no? Saca una tomografía de por qué llora. A ver, averigüemos, pero oye, pero la lágrima es de verdad, ¿no? O sea, no, la lágrima no es tampoco igualito. El paciente migrañoso está con migraña y es de verdad, o sea, hay sustancias, hay igualito que la lágrima, ¿no? Pero aunque yo le haga 1000 pruebas, no puedo establecer, con las pruebas que normalmente se hacen a nivel clínico, establecer que es migraña. De repente por ahí hay alguna pruebita nueva que yo pueda, pues, de repente tomarle, no sé, pues imagínense una tomografía por emisión de positrones, pues, y veo que efectivamente hay una zona que está, ahí capta, ¿no? Y digo, oye, es la zona, pero yo no voy a decir que por eso se va a morir, por ejemplo, ¿no? Pero una tomografía por emisión de positrones vale pues 7.000 soles, ¿no? Entonces, yo voy a decir, escucha, que ya hacen su tomografía por emisión de positrones para diagnosticar migraña, ¿no? O sea, que colapse ese sistema de salud, digamos, ¿no? Porque me vienen 10 con eso, ¿no? O sea, ya son 70.000 soles oye, doctor, es que no, tengo que estar seguro. No. O sea, ¿cómo estoy seguro? O sea, ¿cuál es tu certeza de que es migraña? La entrevista, el examen, que también es válido. Porque tanto mi entrevista como el examen es tan valioso como una prueba instrumental, que sería un examen auxiliar. Por supuesto, el examen clínico se basa en esos 3 sistemas de datos, ¿no? Tanto la anamnesis, como el examen actual, como el examen interno auxiliar. Pero también tengo que ver los costos de mi... Igualito yo digo, por ejemplo, si tengo esta pastillita para la migraña, que me cura la migraña en 10 minutos. ¿Cuánto vale? 200 soles. Aguanta. Yo tengo a veces 5 migrañas al mes. Es como un sol, pero ya te cura rápido. Entonces aquí gano 1000 soles. O sea, no le puedo estar dando a un paciente algo que le quita todo su economía. Entonces yo tengo que tener una pastilla también que sea económica, ¿no? O algo por la vena que no sea tan caro, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita con la medicina, que te ofrecen pues, que curan el cáncer, que curan 1000 cosas, pero o sea, que preguntas si cada pastilla me vale 5000 soles, ¿no? O sea, y solamente unos pocos sistemas en realidad soportan esos tratamientos, ¿no? Estamos fritos ahorita con la medicina, por si acaso, porque se dan muchas expectativas a la gente, pero son cosas a veces inalcanzables. Igualito te ponen, pues sí, que los que no pueden caminar se van a poner, no sé, pues una especie de robot por fuera, digamos, que van a poder caminar.
no sé en qué mundial el robot dio un pata que era parapléjico, dio una patadita que inició el mundial, que crean unas expectativas, pero tú preguntas, ¿y cuánto vale ese exoesqueleto? Vale $1 millón. ¿Qué seguro va a sustentar $1 millón? ¿No? O sea, entonces estamos complicados ahorita con la ciencia y la tecnología y lo que ofrecen a las personas. Pero hablando pues en nuestra situación que podemos enfrentar, sí podemos pues dar tratamientos muy efectivos para el dolor de cabeza si sabemos bien orientarlo. Entonces, un dolor secundario sería, o sintomático, engloba un amplio y heterogéneo grupo de entidades en los que el dolor se puede presentar de forma aislada o asociada a otros síntomas clínicos, pero el dolor de cabeza es el fundamental. El carácter sintomático de los mismos hace necesario un diagnóstico etiológico rápido. Porque en este caso la clave es la etiología, ¿no? O sea, la causa, lo que provoca el problema. Vamos a plantear un caso así rápido para que vean de qué estamos hablando, ¿no? Y por qué es importante el método clínico. El método clínico es el método que les permite a ustedes caracterizar a una persona en concreto. Ese es el método clínico. Si yo les puedo hablar ahorita, pues, no sé, de historia de la medicina, les puedo hablar, pues, no sé, de la Universidad de Padua, les puedo hablar, pues, de Vesalio, Harvey, no sé, Galeno, quien quieran, pero ¿acaso eso me sirve para resolver el problema de mi paciente que está frente a mí? Esos son datos importantes porque, digamos, le dan vuelo a mi conocimiento, ¿no? Pero no me ayudan. Entonces, doctor, conocer la anatomía de la cabeza de repente, ¿no? O sea, saber exactamente todas las estructuras del cerebro, cómo funciona el cerebro. Oye, está bien que sepas todo eso, ¿no? Y los vasos sanguíneos, no sé, los neurotransmisores, todo lo que se sabe en la actualidad, ¿no? La glia, los trocitos, no sé. Ya, pero resuélveme el caso que tienes al frente. Ese es el problema, ¿no? O sea, que hay una disociación a veces entre muchas cosas que sabemos y ahí cómo te enfrentas a un caso de verdad, digamos, ¿no? Como quien dice, te suelto al ruedo, ¿no? A ver, o te echo a la piscina, ¿no? A ver, ya nada, pues, eso es verdad, ¿no? Es también como tú quieres manejar carro. Aquí está el carro y maneja, pues no hay otra forma de aprender, ¿no? O hay otra forma de aprender a manejar carro. Te voy a decir, sí, que mira, el Ferrari es excelente, no sé, yo fui a Daytona, ¿no? Para que te diga, maneja tu carro nomás, ¡pum!, se choca, ¿no? O sea, tienes que manejar carro, igualito en la medicina. Entonces, la clave es caracterizar los casos particulares. Cuando les digo eso, imagínense de que su mamá o su papá está llegando al hospital. Imagínense. No es un paciente NN, es su mamá, es su papá, es su hermano, o su hijo, o su hija. Entonces, cuando ustedes se den cuenta de eso, ahí van a notar de que los casos en medicina son de verdad, son concretos y son reales. Entonces tú dices, por ejemplo, el médico te dice, ¿sabe qué? Entonces, es una hemorragia subaracnoidea, se tiene que operar de inmediato, es un aneurisma. Doctor, disculpe, y hay turnos rápidos. No, mira, ¿sabes que hay una dificultad? Creo que va a haber problemas. De repente en unos 5 días se va a operar tu mamá. Doctor, no, pues ahorita, tiene que ser ahorita. Usted me está diciendo que es urgente. El sistema del hospital no me lo permite, entonces hay problemas. También hay problemas diagnósticos, hay que hacer una arteriografía, que le van a poner una cosa por ahí para un cateterismo, sí, y no le duele, doctores. No, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, tú hablas así porque estás hablando pues en general, ¿no? Pero ya el que va viviéndola, el que es su familiar, se da cuenta de que, o sea, que el cirujano no se debe equivocar, ¿no? Porque si le coge de repente una arteria que no es cuando gripe el aneurisma, pues, que la deja pues hemipléjica para siempre, ¿no? Y es su única mamá, ¿no? Ya, entonces, la medicina, por si acaso, es de cosas concretas. Tienes que saber un montón de cosas para ser médico, pero finalmente es de cosas así, concretas. Como un niño cuando se educa en el colegio, que es un niño, o sea, es de verdad, ¿no? Tiene que educarse. Si no lo enseñas a leer y escribir, no aprende.
sea, así es la medicina. Entonces, el método para acercarte y para tratar a una persona concreta se llama método clínico, ¿no? Y consiste en hacer, así como Descartes, que hacía un asunto, digamos, de los planos cartesianos, ¿no? Y te ubicaba en un punto preciso en el espacio. Tú tienes que ubicar a esa persona en el tiempo y en el espacio y ponerla en el punto preciso donde está. Esa es la clave del método clínico. Y para eso usas la anamnesis, que es el tiempo. O sea, la anamnesis es el tiempo. Entonces, en la medida que tú caracterizas bien el modo de la secuencia de la enfermedad, estás haciendo una anamnesis extraordinariamente buena, que empieza, por supuesto, preguntándole qué edad tiene, ¿no? Por ejemplo, es diferente uno de 80 que uno de 12, ¿no? O uno de 30, ¿no? Incluso hasta las enfermedades son distintas, ¿no? Entonces, el tiempo, en ese ser concreto, particular, único, el tiempo es fundamental. Y eso, para el tiempo, usas el término que se llama anamnesis, que en griego es recuerdo. Por supuesto, pues si pudiera filmar a una persona todo el tiempo, ya no necesitarías estar preguntándole mucho, ¿no? Pero eso generalmente no ocurre, pues, ¿no? Generalmente hay que preguntar. Lo segundo es el espacio. ¿Y qué es el espacio? Es el espacio por fuera, que se llama examen actual, topográfico, y de la actuación. Lo haces actuar, lo haces caminar, lo haces ver si hay fuerza, reflejos, ¿no? O sea, le haces una pequeña actuación y su topografía, cabeza, tronco, extremidades, espalda, todo, pelos, todo. Lo examinas por fuera con todos los medios con los que cuentas, estetoscopio, martillos, digamos, palpación, observación, todo lo que ya saben de lo que es introducirse en una persona de verdad. Y el tercero es el examen espacial por dentro, ¿no? Que sería así como destaparle el capot, digamos, a un carro. Y usamos, antes por ejemplo había la parotomía exploradora, ¿no? Agarraban, y no sabían qué pasaba en la barriguita, la abrían. A ver qué pasa. No había pues tomografía, no había resonancia, no había nada, no había ni ecografía, ¿no? Yo estaba en ese tiempo todavía. Había hasta craniotomía exploradora, ¿no? O sea, que le abrían el cráneo así, para ver, oye, por aquí está el tumor, a ver, oye, no era tumor, cierra. Así era antes. Pero ahora pues tenemos todos esos medios, pues por supuesto la era digital nos ayuda un montón y podemos establecer. Pero también las pruebas auxiliares son agujas, son biopsias, son cosas que tienes que meter cosas al cuerpo, ¿no? Entonces también son medio fastidiosos. Pero nosotros llegamos a esas instancias cuando es necesario. Si no, nos basamos solamente en la anamnesis y en el examen. Por ejemplo, esta señora, 38 años, ama de casa. Ella era del Callao, en realidad, ¿no? Y llegó al Revalidati después de 7 días de empezar su enfermedad. Pero esa enfermedad había empezado bruscamente y su curso había sido progresivo. ¿Se dan cuenta cómo la anamnesis es tiempo, ¿no? Tiempo de enfermedad, forma de inicio y cómo es su curso, ¿no? Esas tres son como decir el patrón fundamental, analógico, de cómo es esa enfermedad. Ese patrón temporal siempre lo tienen que tener porque las enfermedades tienen un patrón temporal diferenciado. Si ustedes aprenden a manejar esos patrones temporales, es fácil llegar a un diagnóstico. Entonces, tuvo una cefalea, un dolor de cabeza, global. O sea, global significa que fue derecho e izquierdo, ¿no? Cuando es hemicráneo es de un solo lado. En este caso fue de inicio, súbito y global. Tipo estallido, de inicio súbito, asociado a vómitos. Y un día antes de que ingresara a la guardia donde yo estaba, se le cayó el ojito y miró doble, ¿no? El ojito izquierdo. Entonces, pero yo estuve ahí cuando se le cayó el ojito porque yo estaba de guardia y por eso es mi paciente, entonces yo la vi. Los antecedentes no eran relevantes.
¿Qué les parece hasta ese momento esta historia? ¿Qué les parece? ¿Es algo grave o es algo así tranquilo, no sé? Le doy su panador con su Gravol porque vomitó, ¿no? Lo vuelvo sintomático, así. ¿Qué les parece? ¿Es algo grave lo que tenemos frente? Pero que ustedes tienen que estar como... Mira, la única forma de aprender algo es cuando tú eres responsable. Cuando eres responsable de algo, que ya aprendes, pero aceleradamente, un curso acelerado. Lo que pasa es que yo estando de guardia, yo era responsable. Y cuando la señora me empezó a contar su historia, yo no soy pues un médico que recién me he graduado. Bueno, esto no fue, eso fue hace varios años, ¿no? Pero de todas maneras ya tenía experiencia. Entonces, cuando la señora me relataba su historia, yo la estaba mirando por adentro. O sea, yo sabía lo que tenía. Y sabía que en cualquier momento se podía morir. Tenía hijos, venía, digamos, un lugar muy adinerado, o sea, no tenía muchos recursos, solamente tenía la seguridad social porque era trabajadora, o su esposo era trabajador. Entonces, llegó al lugar correcto, pero faltaba una voluntad, porque hasta en los lugares correctos necesitas una voluntad, necesitas un ser humano que le tome atención a lo que tú tienes. Entonces, efectivamente, la examiné. Todo estaba bien, excepto la tosis.